Hola con todos y con todas, soy Tatiana Espinosa y hoy les voy a mostrar maravillosas fotos del bosque guiándolos en el gran mundo de las plantas amazónicas y su conexión con los demás elementos del ecosistema. La mayoría de fotos son de nuestro fotógrafo amigo Michael Twitter. ¿Sabían que el 60% de nuestro país está cubierto por bosques? Y de este, más del 50% corresponde a bosque amazónico de selva baja, o lo que también le llamamos la llanura amazónica. Perú es un país netamente amazónico. Aquí los ríos son muy amplios y al viajar forman curvas llamadas meandros y estas van cambiando constantemente su cauce. Nada es estático, todo es sumamente cambiante. Tanto cambio y tanta generación de vida se da justamente por las características de tener altas temperaturas, abundante lluvia y abundante humedad. Y es en este lugar en el que se dan varios récords de diversidad biológica del planeta. Es en donde más aves, mariposas, libélulas y árboles diferentes existen por unidad de territorio. Los árboles son puentes entre el cielo y la tierra. Ellos nacen, se arraigan al suelo y crecen siempre hacia la luz, conectando justamente la tierra con el cielo. Pero los árboles no pueden crecer sin nutrirse del suelo y el suelo no puede existir sin la biomasa que genera el bosque. El suelo y el bosque están conectados y dependen el uno del otro. En el suelo conviven insectos, bacterias, hongos, virus. Son millones de microorganismos trabajando en conjunto. Gran parte de su trabajo es descomponer la materia orgánica y crear más suelo. Entre ellos, los hongos son los mayores descomponedores, convirtiendo justamente toda esta biomasa y materia orgánica en alimento para las plantas. El suelo amazónico está cargado de hongos y estos hongos los podemos observar en forma de hifas, de micorrizas, de esporas, casi imperceptibles, y de setas, que vienen a ser como las flores de los hongos, que es justamente lo que observamos, ¿sí? Ese es su órgano reproductor. En definitiva, cuando pisamos el suelo de un bosque, estamos sobre una galaxia de vivacidad. Pueden creer que en un puñado de tierra del bosque pueden existir unos 1.000 millones de organismos individuales y estos pueden ser de hasta 10.000 especies diferentes de microorganismos, de los cuales la mayoría aún están sin catalogar, sin estudiar, es decir, sin comprender. En el suelo, además, encontramos a las raíces. Las raíces son capaces de realizar múltiples funciones. Por ejemplo, el crecer, el anclar, ¿sí? El sostener, el retener, el comer, beber, el romper y explorar el suelo, el envolver, el elegir y rechazar, el crear alianzas, el profundizar, orientarse, distinguir sustancias, entre otras cosas. Todo eso saben hacer las raíces de los árboles y de las demás plantas. Estas raíces, en alianza con ciertas bacterias, también son capaces de atrapar el gran alimento de este planeta, que es el nitrógeno. Nada crece en el mundo vegetal sin nitrógeno, del que tenemos en abundancia en la atmósfera. Y para que las plantas puedan usarlo, uno de los procesos más interesantes de la historia de la vida es que ciertas raíces pueden albergar bacterias capaces de atrapar directamente el nitrógeno del aire. Este es el caso de todas las leguminosas. Las leguminosas llegan a hacer esta simbiosis con las bacterias para beneficiarse mutuamente y hacen que la vida sea posible en casi todas las demás especies. Es por ello la importancia de las leguminosas, de esta familia de plantas en los ecosistemas, justamente porque están presentes para enriquecerlos. Otros seres que han coevolucionado por millones de años en un trabajo cooperativo intenso son los líquenes. Es una relación simbiótica entre un hongo y una alga que crean organismos que se adaptan a condiciones variantes y muy extremas, con una amplia diversidad de representantes y con variados colores. Los líquenes son parásitos generalmente de árboles, arbustos, también pueden crecer en las piedras. Crecen muy lentamente y generalmente no causan problemas al hospedero. Otros seres
que encontramos parasitando, ¿sí?, encima de los árboles son los musgos. Estas son plantas muy pequeñitas y son plantas muy primitivas. Ellas fueron las primeras en colonizar el medio terrestre y gracias a ello luego pudieron aparecer y desarrollarse plantas más grandes, con más estructura, ¿sí?, creando justamente el tronco, y plantas más complejas como son los árboles, las plantas vasculares, las plantas con flor. Junto con los musgos, otras plantas también muy primitivas, una de las primeras también en desarrollarse y en desarrollar justamente esta estructura parecida a un tronco, fueron los helechos. Representan una transición evolutiva de las plantas de un medio totalmente acuático al hábitat terrestre. Los musgos tienen alrededor de 11.000 especies catalogadas. Una función destacada que tienen los musgos es el de retener agua. Crean grandes formaciones así como esponjas en las cuales absorben el agua y evitan que el agua luego fluya. En el suelo del bosque también podemos encontrar numerosos arácnidos o insectos como escarabajos. Muchos escarabajos y moscas, por ejemplo, pasan parte de su estado larval en el suelo. Y hablando de insectos, se ha estimado que existen alrededor de 40.000 especies de insectos en una sola hectárea de bosque amazónico. Para hacernos una comparación, les comento que mientras que en toda Europa existen menos de 500 especies de mariposas, tan solo en el Parque Nacional del Manu, acá en Perú, se tiene un registro de más de 1.300 especies. Además, en un solo árbol de Chihuahuaco, en la Reserva Nacional Tamopata, se han reportado alrededor de 5.000 especies distintas de insectos. Siendo así la entomofauna, es decir, los insectos, artrópodos, ¿no?, de la Amazonía tan poco conocidos, resulta evidente que la información disponible sobre distribución, población y estado de conservación de la mayor parte de especies de los insectos sea aún muy limitada. Esta gran diversidad de insectos, formas, tamaños, colores, se debe a que están muy emparentados también con las plantas. El 98% de las plantas de los bosques húmedos tropicales son polinizados por animales. ¿Sí? Estos pueden ser insectos, como les comentaba, pero también murciélagos, colibríes, aves, ¿sí?, insectos como abejas, escarabajos, mariposas, polillas, avispas, moscas. Tanto el animal como la planta se adaptan y eso se llama coevolución. Ambos se adaptan para poder coexistir y vivir juntos a nivel de polinización o a nivel de dispersión de semillas. Así como hay insectos que se adaptan a un tipo de flor, también las flores se adaptan para el tipo de polinizador. Incluso existen plantas que tienen sus flores que se abren en las noches. ¿Por qué? Porque estas flores van a ser polinizadas por polillas o por murciélagos. Para mantener todos estos procesos y toda esta vida del bosque, es necesario mantener la salud de los ecosistemas, mantener la salud del bosque primario, ¿sí?, para mantener justamente toda esta biodiversidad que almacena la Amazonía. Acá les estoy mostrando las fotos de las hormigas cortahojas. ¿Sí? En el suelo del bosque amazónico es muy común observar a estas hormigas en filas muy largas. El trabajo lo realiza la hormiga obrera, que es la que corta las hojas generalmente de árboles o de arbustos y las mastica para alimentar una colonia de hongos. Es decir, las hormigas cortahojas realizan agricultura basada en hongos. Este hongo sirve luego como alimento a las larvas y a las hormigas adultas. Además, estas hormigas mantienen todo el lugar libre de bacterias. Van identificando algún material que esté contaminado y lo van eliminando y lo botan como botar la basura. Tienen sistemas muy complejos de organización. Ojo, entonces, que los seres humanos no somos los únicos que realizamos agricultura. Existen otras especies de animales que también producen y cosechan sus alimentos. Bien, ahora nos toca mirar hacia arriba y observar la maravilla que son las copas de los árboles. Además, cada especie de árbol tiene una característica distinta y eso lo podemos observar también a través de su corteza.
Especies, por ejemplo, como el chihuahuaco, son llamados árboles emergentes. Esto es porque emergen por encima del dosel del bosque, es decir, de las copas de los demás árboles. Son los más altos en la estructura de este ecosistema. No son muchas, son pocas especies, las llamadas emergentes, y ellas cumplen un rol muy importante en el bosque. Por ejemplo, las aves rapaces dependen de los árboles emergentes para anidar. Esto sucede con el águila arpía, que es el ave rapaz más grande y poderosa del continente americano y que actualmente se encuentra en categoría de amenaza. Esta rapaz anida en árboles como el chihuahuaco. Ella necesita estar en lo alto para poder planificar su vuelo de cacería hacia el dosel del bosque, que está metros más abajo. ¿Por qué? Porque ahí viven diversas especies de mamíferos como monos, perezosos, que son parte de su dieta. Sin árboles de chihuahuaco, el águila arpía no tiene dónde anidar. Esta es una razón más de la importancia de proteger los árboles emergentes en estos bosques. Otras especies de árboles emergentes son, por ejemplo, la catahua, importante para aves y monos. Tiene un látex tóxico, pero que en bajas dosis es también medicinal. O, por ejemplo, la gran lupuna, venerada por las comunidades, majestuosa tanto por su tamaño, ¿sí?, en diámetro, como por su altura. O la quinilla, no tan alta como el chihuahuaco y la lupuna, pero muy importante y altamente demandada por tener una madera muy dura y se utiliza justamente en las construcciones en la Amazonía. En la región amazónica existen 16.000 especies distintas de árboles, ¿se imaginan? Les acabo de hablar solo de 3 o 4. Sin embargo, se conoce muy poco sobre el ciclo de vida y la edad de los árboles más longevos. Sin conocerlos, sin saber su tasa de crecimiento, sin conocer su ciclo de vida, estamos justamente cortándolos de manera indiscriminada, degradando el ecosistema y poniendo en riesgo el futuro de estas especies. Algo importante que todos debíamos saber es que los árboles funcionan como bombas de agua, en el cual succionan agua del subsuelo y la envían hacia el cielo mediante la transpiración. Un solo árbol amazónico puede bombear más de 1000 litros de agua en un solo día. ¿Se imaginan cuánta agua generan los árboles? Es un gran flujo de humedad, un enorme flujo de humedad que justamente se mueve gracias a la acción de los vientos que vienen del océano Atlántico y se mueve hacia los Andes. Esto le llamamos los ríos voladores y pueden llevar más agua que el propio río Amazonas. Esta agua llega hacia los Andes y alimenta justamente nevados, glaciares, ¿sí? Llueve en la zona alta y alimenta los glaciares, los nevados que dan lugar a los ríos, que justamente son la reserva de agua de ciudades, de muchas ciudades de la costa y sierra sudamericana, tal como Lima también. Si la Amazonía se sigue deforestando, va a llegar a un punto que le llamamos el punto de no retorno, es en el cual el ecosistema amazónico colapsa. ¿Qué sucede si el ecosistema colapsa? Pues deja de emitir esta gran cantidad de agua, por lo tanto, ciudades grandes como Lima nos estaríamos quedando sin agua. Ese es el gran riesgo que corremos si seguimos perdiendo bosques, si seguimos matando y destruyendo el ecosistema amazónico. En Perú, actualmente, se deforestan 557 hectáreas por día, en promedio. Esto significa que en Perú son destruidos 13.112 árboles cada hora. Eso es muy grave. Espero que podamos ver con otros ojos a estos grandes seres de la Amazonía que justamente están brindando equilibrio al ecosistema y a toda esta gran diversidad de seres que conviven, coexisten para justamente mantener nuestro planeta sano. Nuestra salud depende de un ecosistema sano, de un bosque sano. Gracias y espero hayan disfrutado de estas hermosas imágenes y los invito a visitar el bosque amazónico.